En algún lugar inexacto de las frías e inhóspitas tierras del sur, una mujer, tal vez de cuna noble, tal vez de cuna sencilla, da a luz a su primogénita. Aquella mujer perece en el momento del parto, dejando así a la niña bajo la completa incertidumbre. La pequeña es criada bajo el yugo de la fuerza más letal de todas, la naturaleza. Madre despiadada que le enseña cómo sobrevivir, cómo cazar y cómo tomar ventajas sobre todas las otras especies, bestias y hombres. Sin embargo, debido a sus arduas raíces, hay cosas que la niña jamás aprende. Valores como la moral, la piedad o la misericordia le son completamente desconocidas, incluso le parecen absurdas, creando así a una de las más despiadadas mercenarias. Amigos míos, les presento la banda sonora de Rapiña. ¿Qué tal, gente? Acá Ricardo Lara de EstudioRL.cl y hoy vamos a introducir una nueva sección que va a ser modo compositor, en donde básicamente vamos a estar hablando de diferentes técnicas de composición para música cinematográfica o de videojuegos, como en este caso, o para música más ambientada, podríamos decir, hacia personajes. En este caso, claramente, por preferencia personal, música para villanos. Espero que sea una sección entretenida para ustedes y espero que pueda cumplir con algunas de sus expectativas. Ok, entonces, como siempre, antes de comenzar, los invito a que si vienen llegando al canal y les gusta el contenido, por favor, se suscriban, a que dejen sus comentarios, a que hagan sus sugerencias, a que dejen su like, su dedito hacia arriba, a que le den clic a la campanita de las notificaciones para que les aparezca cuando suba un nuevo contenido al canal. Por supuesto, a darle clic a la campanita, que creo que fue lo que acabo de decir, porque tengo mi cabeza en mil partes en este momento, y obviamente jamás olvidar lo más importante, que es compartir es la clave. Ok, estuve mucho rato dándole vueltas a hacer esto. Yo no soy un compositor profesional, digamos. Esto lo hago casi de hobby, pero
me gusta bastante y lo estudio bastante. Creo que es algo que lo he dicho en bastantes ocasiones, esperando, claro está, el momento en que tal vez pueda utilizar este tipo de conocimientos para gestar o para estar dentro de una campaña de algún juego o de algún proyecto cinematográfico. Primero que todo, como vamos a hablar de música para videojuegos particularmente, o para música de personajes, el primer consejo clave, y es el cliché de los clichés, es obviamente jugar videojuegos. Jugar videojuegos de el tipo de videojuegos o del tipo de personajes que a ti te gusten, porque eso te va a dar claridad en el sentido de cuáles son las acciones que pasan en el momento que aparece tal personaje. Es muy diferente un juego como, por ejemplo, God of War a el FIFA. En el FIFA vamos a encontrar música pop, música hip hop, música jazz, incluso podemos encontrar una amplia gama de artistas. En el God of War, en el Assassin's Creed, en el Call of Duty, en el Mortal Kombat, en el Killer Instinct, vamos a encontrar música mucho más específica y mucho más ambientada hacia el personaje que hacia la plataforma o hacia el concepto del juego. Hay otros juegos que también ambientan hacia el mundo. Por ejemplo, los juegos de Nintendo usualmente ambientan hacia el mundo, hacia las etapas. Si es una etapa que se ve visualmente feliz, va a tener una música feliz. Si es una etapa que se ve visualmente un poco más compleja, va a tener una música más compleja. Y si es una etapa que es el maldito castillo de agua, va a tener la música del castillo de agua, que en todos los juegos es el demonio. Entonces tenemos que, obviamente, jugar videojuegos porque eso nos va a dar claridad en el tipo de música que queremos utilizar. Eso es lo primero. Eso siempre va a ser el concepto clave. Obviamente, si tú quieres hacer música para películas, tienes que ver películas. Si quieres generar emoción, no sé, no es lo mismo el momento en que Arya Stark derrota al... que el momento en el que nos enteramos que Jon Snow es el primo del hijo del hermano de la tía. Entonces ese tipo de cosas uno las tiene que tener presente y tiene que fijarse. ¿Qué hizo el compositor cuando presentó a tal personaje? ¿Qué hizo el compositor cuando crucé, por ejemplo, el umbral de una puerta y apareció tal personaje? Todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas claras y tenemos que ir observándolas. Con eso vamos a aprender, o por lo menos, con eso tenemos un hincapié para saber de dónde comenzar. Lo segundo, ya yendo al ámbito más técnico, es que tiene que ser loopeable. De nuevo, como les acabo de decir, tiene que ser loopeable. Yo acá hice algo bastante sencillo que son 2 loops, ¿ya? Y primero, que tenga que ser loopeable significa que, o mejor dicho, no significa que tengamos que tener 16 loops para describir la acción de un personaje, para describir lo que está pasando en el juego. 16 loops para un juego va a ser bastante aburrido porque vamos a estar todo el rato cambiando la música. Entonces, primero es muy difícil porque la música tendría que ir creciendo, pero también tendría que ir bajando. Entonces, en un juego, las acciones tienen parte destacada, digamos. Entonces, cuando pasa algo, uno tiene que activar algo. En este caso, como estamos hablando de música, de nuevo, voy a poner el mismo ejemplo. Podemos atravesar el umbral de una puerta y aparece este demonio, y aparece este personaje, aparece este último mono, como diríamos en el lenguaje de los videojuegos. Entonces, eso uno lo tiene que observar. Y de nuevo, déjenme ir acá a mi torpedo o a mi chuleta, como dirían por allá al otro lado del río. Y tiene que tener loops, tiene que ser loopeable. Lo primero, lo más preciso. Entonces, yo acá hice 2 loops. El primero es este. De nuevo, atravesamos el umbral de la puerta y aparece nuestro enemigo.
Y para el segundo loop podríamos decir que sufrió una transformación, que sacó un poder adicional que no esperábamos y empieza a pasar algo diferente. Entonces cambia la acción. Y obviamente con el cambio de acción tiene que cambiar la música. Y como les dije al principio, tiene que ser loopeable. Yo por eso, como escucharon al principio, termina este loop y parte del otro. Y no son tan diferentes. No suenan tan extraños el uno del otro. Hay muchas etapas en los videojuegos que son de esta forma, que son bastante sencillas, que tienen musicalización bastante sencilla y que aún así a uno lo atrapan. Entonces ese es otro consejo que les quiero dar. Traten de ir siempre hacia lo simple, que la música sea simple. Si se fijan acá es bastante amplio el aspecto de instrumentos, pero la música es casi la misma. Es una parte en unísono y otra parte en unísono, pero un poco diferente. No hay mucha complejidad de instrumentos, no hay una orquestación brutal, porque, de nuevo, primero no es una película y segundo, no quiero aburrir a el jugador que probablemente, no sé, si es un personaje muy difícil, digamos, va a estar ahí todo el rato, va a estar pegado 10 minutos, 20 minutos, dependiendo de cada uno de nosotros como jugadores. Por ejemplo, yo hasta el día de hoy todavía no puedo matar a la última Valkyria del God of War 4 y ya salió el God of War 5. Uh, este tipo de musicalización lo aprendí con una etapa que recuerdo siempre, que es muy muy simple, que se llama El Club de la Pelea, creo, o de Fight Club, que es de el Assassin's Creed 3 o el 4, no, del 3. Busquen en YouTube The Fight Club o Fight Club Assassin's Creed 3 y les va a aparecer una pieza icónica que simplemente tiene parte A y parte B, que es básicamente cuando el personaje entra en una pelea callejera, se pone a pelear, aparece esta música, termina de pelear, perdón, desaparece esta música. Y es una música al igual que esta, que está un poco inspirada en esa, en cuanto a la forma, digamos, en dos tiempos. Tiempo 1, tiempo 2 o parte A y parte B, hablando un poco más musicalmente. Otra de las cosas ya más técnicas es siempre, siempre, siempre recurrir al layering, a las diferentes capas de sonido que van a hacer que nuestro sonido se enaltezca y se agrande mucho más. Entonces, eso lo conseguimos de diferentes formas, pero la primordial es mezclando diferentes instrumentos y también diferentes plugins o diferentes librerías de instrumentos. Entonces, por ejemplo, acá yo para las cuerdas creo que este primer morado es, vamos a ver qué es, si mal no recuerdo, la BBC Discover. Exactamente, librería gratuita de Spitfire Audio. Me parece que este segundo morado es la VSL. De hecho, ahí dice VSL. Es que no miro la pantalla cuando hablo, pero VSL, que este es el Synchron Player, el Vienna Symphonic Library, que viene gratuito con el iLok para los usuarios de Cubase o para quienes tengan iLok. Después acá tengo los bronces, y los bronces son el Spitfire Audio. Este es el Originals. Si no me equivoco, el Originals son diferentes patches de una de las librerías más top que tiene Spitfire Audio, que es el Albion One. A mí no me alcanzan los $550 para Albion One por ahora, así que he ido comprando esta, que son $29 por librería, que es básicamente como comprar, podríamos decir, un plugin de Waves. Y tengo en los tres o en los 4 bronces exactamente la misma librería. Después tengo acá también de Spitfire Audio Originals cuerdas, que acá las separé porque estas son las cuerdas de Originals y estas son las cuerdas de las librerías gratuitas.
Acá tengo las percusiones que creo que también son de Originals. Sí, exactamente, también son de Originals. Y acá tengo otras librerías que las he ido comprando. Estas son librerías de Contact. Esta es una librería bastante interesante que es, no recuerdo el nombre en sí, Splash Sound. Esta es la Epic Percussion de Splash Sound. Es una librería de percusión muy interesante que funciona bastante bien. Después tengo una sección exclusiva solamente de Foley, de diferentes sonidos que, si pusieron atención, en el principio hay una risa que las amplié de una canción. Después también están las cadenas, está en la parte B. Si alcanzaron a notarlo, que lo vamos a escuchar más adelante en solo, hay varias gritos, hay martillazos, creo, hay un sinfín de cosas que te están diciendo de forma subconsciente. Aquí, esta es la tierra de un villano. Este es el universo de un villano. Y aquí debería sonar así. Y por supuesto también tengo diferentes loops y muestras de librerías gratuitas cinematográficas en donde voy agregando pequeñas cositas para ir enriqueciendo la pieza. Y por supuesto me parece que me lo salté. También tengo acá diferentes sintetizadores, aunque creo que utilicé uno solo, que es el Retrolog, en donde básicamente tengo una composición única de la síntesis que va acompañando por debajo, podríamos decir, de la orquesta a toda la atmósfera de la pieza musical. Entonces vamos a ir escuchando por parte. Vamos a escuchar primero la orquesta o las orquestas. Esto es percusión y esto es así. Ahora únicamente la percusión. Ahora sí, únicamente la percusión. Vamos a irnos al principio. Debo reconocer que hay cosas en la percusión que ni siquiera me acordaba que estaban, como ese tamborcito que está ahí, que me sorprendió a mí mismo. Lo encontré bastante entretenido.
Ahora vamos a escuchar solamente la síntesis. Esta es síntesis bastante sencilla, pero está complementando a toda la orquesta. Si se fijan, tiene este sonido de atmósfera que está todo el rato ahí abajo, generando tensión, y llega a ser un poco desesperante. Eso está totalmente pensado por este cerebro estúpido. Está este sonido que es el sonido arpegiador de toda buena película cinematográfica, y está hecho con Retrolog. ¿Ya? Esto es diseño mío, e ir buscando ahí diferentes sonidos o diferentes presets. Esto lo hicimos en unos cuantos videos hacia atrás. Si se fijan, es el mismo sintetizador abierto en el campo estéreo. Aquí estoy utilizando el Cinematic Soft Piano de Spitfire Audio, que es un pad, o tiene el sonido de pad. Si se fijan acá, tengo solamente el sonido de pad, no el sonido de piano. Y básicamente lo que está haciendo es complementar todo lo otro. Esto es un sonido de Serum. Creo que es Serum, sí, debería ser Serum. Vamos a ver si se abre mi Serum, mi plugin. Absolutamente Serum. Después tenemos acá otro sonido, complementando el anterior, y me parece que este no se está utilizando. Oh, todavía no, podríamos agregarlo. Sonido de subbajo. No lo agregué porque ya con los bronces y con las cuerdas en la sección de bajo tenía bastante bajo. Sin embargo, podría quedar al debe aún. Una de mis secciones favoritas de toda esta producción la llamé Horror Folly. Y aquí hay un poco de todo. Vamos a tratar de hacerlo rápido, aunque es un poco difícil hacerlo rápido porque de verdad hay tantas cosas que simplemente tienen que escucharse o tienen que destacarse. Primera parte, introducción. Se me perdió la risa malévola. Parece que es esta la risa malévola. Creo que sí. Con respecto a la risa malévola, de nuevo, técnicas de producción bastante simples. Eso es un sampling de una canción que se llama Midnight Madness, de una banda de metal que se llama Synergy, y lo único que hice fue tomar el intro de esa canción, que es exactamente esa risa, y 12 semitonos más abajo, o una octava más abajo, para este personaje que les presenté, que es una villana despiadada, inmisericordia. Funcionaba bastante bien. Y acá utilicé básicamente lo mismo. Como les dije al principio,
tengo que demostrar que hay una atmósfera de un personaje malvado. Si se fijan, es exactamente lo mismo que en el intro. Puse el mismo loop, le fui cambiando el pitch una octava más abajo. Y acá, por ejemplo, está con desfase para que parezca que son dos personas. Pero acá en la risa, de nuevo, como se supone que con esa risa es, podríamos decir, la risa del personaje, lo que quise hacer fue que sonara con un fondo un poco más octavado, con un fondo un poco más denso. Y después, por último, tenemos acá lo último, que es básicamente el sonido ya cinemático o cinematográfico, donde son diferentes tipos de percusiones. Acá también hay síntesis, arpegiador de ruido rosa o de ruido blanco, eso también lo hicimos, ruido blanco con filtro. Y de nuevo, sonidos varios de loops y samples cinemáticos. Creo que sumando todo este enorme menjunje, diríamos acá, de cosas, sumando todo esto, podemos conseguir cosas entretenidas. Vamos a revisar entonces nuestra chuleta, dijeron por allá al otro lado del río, y les voy a leer lo que tengo acá en el torpedo. Tiene que ser loopeable y destacar acciones, que fue lo primero que les dije, capas o layering, síntesis y diseño sonoro, que fue lo que les mostré, Foley, totalmente recomendado. Mucha gente piensa que como es música para videojuegos o incluso en la música cotidiana, en el pop, en el rock, piensan que como el Foley es algo que tiene que ver con las películas, está exento en la música para videojuegos, y eso es totalmente un error. Crear diferentes sonoridades con sonidos como una risa, como una cadena sonando, todo eso ambienta mucho a la música para un personaje. Después, simplicidad. Creo que cumple con la simplicidad. Es una canción A-B, una estructura A-B, no tiene mucho más. Y después cosas que no son tan clave, pero sí son bastante claves si quieres dedicarte a esto. Lo primero es aprender teoría musical y lo segundo es aprender orquestación. Ahora, no digo que no son tan claves entre comillas, porque podrías hacerlo de oído, podrías hacerlo desarrollando habilidades o teniendo habilidades un poco innatas o copiando, viendo tutoriales, viendo videos de cómo crear música para personaje, para un héroe, cómo crear música para un villano, cómo crear música romántica para una escena romántica, cómo crear música para una escena de acción, para una persecución, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas. Cómo crear música para un juego estilo shooter, cómo crear música para un juego estilo RPG, para un Zelda, para un Pokémon, para un Mortal Kombat. Son cosas diferentes. Entonces uno tiene que ir viendo qué tipo de cosa, qué tipo de diseño musical, podríamos decir, qué tipo de composición quiere abarcar. Y en eso, en este tipo de música, en la música un poco más cinemática, la teoría musical y la orquestación, si bien no son claves del todo, son una herramienta bastante utilizable. Y cuando tienes un poco de orquestación y de teoría musical en tu cabeza, por ejemplo, entender, no sé, que 12 semitonos o son una octava, o que entender cuáles son las dos notas que componen una octava, cuáles son las dos notas que componen una quinta, que tal vez una tercera mayor para un último mono villano no es una nota muy necesaria porque es muy bonita.
que tal vez una cuarta aumentada para un héroe tampoco es una nota muy necesaria porque es una nota que va a sonar estridente. Ese tipo de cosas uno con la teoría musical y con la orquestación también las va aprendiendo. Obviamente la teoría musical y la orquestación para crear este tipo de música van un poco de la mano. Entonces todo ese tipo de conceptos creo que primero, de nuevo, jugar videojuegos, ser simple cuando estemos creando piezas musicales, no volvernos locos intentando crear la novena sinfonía o intentando crear, no sé, la música más compleja que hayamos escuchado, porque no nos va a funcionar. Entonces eso hay que mantenerlo siempre en mente. También, yendo hacia el lado técnico, el layering, el foley, el diseño sonoro, la síntesis, todo eso son herramientas que te van a permitir crear o tener más dinamismo en tus canciones para música de videojuegos o para música cinemática. Ok, lo dejamos hasta acá. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya gustado esta canción. Si quieren saber a dónde encontrar a Rapiña, lo van a tener un poco difícil porque Rapiña es uno de mis propios personajes. Que está por ahí siendo escrita en alguna parte de... no sé por dónde, pero está por aquí. Y quería tener un personaje que fuera una mercenaria despiadada. Y obviamente yo siempre intento que mis personajes los intento imaginar como personajes jugables. Entonces, como son personajes jugables, imagino, ok, cuando mi personaje se enfrente con mi héroe, por decirlo de alguna forma, cuál va a ser su etapa de acción, cuál va a ser su música de introducción y cuál va a ser su música de, oh, ¿pensaste que me ibas a ganar? Espérate un poco, ahora sí voy a pelear de verdad. Y esa es, digamos, la parte B. Entonces todo ese tipo de cosas tienen que pasar por la imaginación de uno cuando uno compone música para personajes. Así que ténganlo siempre presente. Ok, ahora sí, me despido. Como siempre al finalizar los invito una vez más a que si vienen llegando al canal y les gusta el contenido, por favor se suscriban, a que dejen sus comentarios, a que hagan sus sugerencias, a que dejen su like, su dedito hacia arriba y a que le den clic a la campanita de las notificaciones para que les aparezca cuando suba un nuevo video al canal. Y obviamente también los invito a mis plataformas que son Estudio RL, producción musical en Facebook, estudiorl.cl, que es mi página web, y también si quieren comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de mis redes que son rlarahuerta por Instagram y Twitter. Espero que esta nueva sección que se llama Modo Compositor les guste. Espero también estar haciendo nuevas entregas de esto y de otras secciones un poco más avanzadas como esta también más adelante. Y obviamente no me voy a ir sin antes volver a recordarles que compartir es la clave. Nos vemos en la próxima y que tengan un muy buen día. Adiós.